El reino ha muerto, el esposo ha muerto, y el reino está mantenido en suspenso hasta el tiempo del libro de Apocalipsis que está todavía en el futuro. ¿Qué del período intermedio? Está incluido dentro del reino de Dios, pero ¿qué es este período intermedio? Este período es la iglesia del cuerpo, y la iglesia del cuerpo es el secreto más grande en todo el mundo. Es un secreto tan grande, un misterio tan fantástico, que si Satanás hubiera sabido lo que yo les voy a enseñar ahora, nunca habría crucificado al Señor Jesucristo. Le habría permitido vivir si hubiera conocido el misterio o el secreto de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Antes de adentrarnos en la profunda grandeza de esto, quiero que escuchen lo que dice Efesios, donde la iglesia se llama el cuerpo. Efesios capítulo 1, en el versículo 22, que habla de Jesucristo, y dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él no es el esposo. Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo. La iglesia que es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esos Efesios 1, 22 y 23. Esa es la iglesia del cuerpo de la cual Cristo es la cabeza. Y los miembros son miembros de ese cuerpo del cual Él es la cabeza. En esta iglesia, la iglesia del cuerpo, no hay ningún presidente en jefe, ningún obispo en jefe, hay solamente una cabeza, y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies, y Dios lo dio por cabeza. No el doctor Wirbil, Él no es la cabeza, yo no soy la cabeza, ni usted ni nadie. Dios lo dio a Él por cabeza del cuerpo. El cuerpo que es su iglesia, la iglesia que es la plenitud que todo lo llena en todo. Se acordarán que en el período de los evangelios, el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios fue el ministerio que Jesucristo llevó a cabo. Él dijo: edificaré mi iglesia. Pero en las epístolas eclesiásticas tenemos algo completamente distinto. Quiero que vayan a 2 Corintios, Hechos, Romanos, Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, es tiempo pasado, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién tuvo el ministerio de reconciliar a los hombres y las mujeres en los evangelios? Jesucristo lo tuvo. Él dijo: edificaré mi iglesia. Pero en las epístolas eclesiásticas, aquí en Corintios, dice que Él ha dado el ministerio de reconciliación a los creyentes renacidos, los santos, los que creen en el Señor Jesucristo, y que Dios te levantó de los muertos. Versículo 19. Que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos ha dado el ministerio, a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero sería sin valor si no nos hubiera dado también su palabra. Y dice que Él nos encargó la palabra, la encargó a nosotros. Así que si ustedes y yo no llevamos a cabo la palabra, si no declaramos la palabra que Él nos ha encargado, nunca podremos llevar a cabo el ministerio. En los evangelios, Jesucristo tenía la palabra. Él llevó a cabo la palabra, llevó a cabo el ministerio. En las epístolas eclesiásticas del cuerpo de Cristo, nosotros, los creyentes renacidos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y se nos ha encargado la palabra de reconciliación. Dios nos encargó esto. En otras palabras, Dios dijo: mis creyentes renacidos, hijos míos, ustedes son los que tendrán que llevar a cabo la palabra. La encargó a nosotros, y si alguien se va a reconciliar hoy en día con Dios, aunque Jesucristo lo logró, somos nosotros los que le tenemos que decir. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que llevar a cabo el ministerio, declarando la palabra de la reconciliación. Es que esta iglesia del cuerpo se llama en la palabra de Dios la iglesia de gracia.
La Iglesia de Gracia empezó en el día de Pentecostés, cuando la gente renació por primera vez. Uno no podía renacer sino hasta que estuviera disponible, hasta el día de Pentecostés. Jesucristo vino para hacerlo disponible, pero no era disponible sino hasta el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés renacieron del Espíritu de Dios, y eso comenzó la Iglesia de Gracia, a la cual fueron llamados de entre los judíos y gentiles, creyendo en el Señor Jesucristo, y formaron el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Dios. Renacieron por primera vez en el día de Pentecostés, pero no sabían lo que tenían. No podían explicarlo. Años más tarde, la revelación de aquel que sucedió en el día de Pentecostés le fue dada al apóstol Pablo, y él dio a conocer lo que era la iglesia del cuerpo, la iglesia de gracia. Para algunas personas esto es difícil de entender, pero de verdad es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos electricidad. Yo la puedo usar, disfruto de los beneficios de la electricidad, pero no se la podría explicar. Así que en el día de Pentecostés disfrutaron de la grandeza del nuevo nacimiento, el poder del Espíritu Santo, la operación de las manifestaciones, cuando hablaron en lenguas, interpretaron y profetizaron, y operaron la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Operaron todo eso, pero no podían explicar lo que tenían. Disfrutaron de ello, como yo disfruto de la electricidad, pero no la puedo explicar. Así que gozaron de la grandeza del nuevo nacimiento. Pero años más tarde, la revelación de aquello que ellos habían recibido le fue dada a Pablo. Y esa revelación es la revelación del misterio más grandioso que el mundo jamás haya visto o conocido. Y ese es el misterio del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Para establecer la grandeza de esto, vamos nuevamente a la palabra de Dios. Y quiero leerles un versículo del Antiguo Testamento antes de llegar a las epístolas. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mientras algo sea un secreto, nadie lo sabe. Pero una vez que sea revelado, todos pueden saberlo. Por ejemplo, mientras yo no les muestre lo que tengo en mi bolsillo, es un misterio. Pero tan pronto como lo saque de mi bolsillo y se lo muestre, ya no es un misterio. Así es con el misterio de la iglesia. Mientras Dios no declarara, nadie lo sabía. Pero una vez que Dios lo declaró, una vez que Dios lo dio a conocer, entonces pertenecía a todos. Este misterio es el secreto que mejor se ha guardado desde el comienzo y la fundación del mundo, hasta que fue revelado al apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos para ver cómo va descubriéndose esta gran revelación. En el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 25, 16-25. Y al que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dios lo bendiga. Lógicamente, si fue mantenido oculto desde tiempos eternos y no fue revelado sino hasta recibirlo el apóstol Pablo, si desde tiempos eternos hasta ahora fue mantenido oculto, ¿podía saberlo alguien? No. ¿Podían saber los profetas? No. Si lo hubieran sabido, ¿no habría sido qué? Un secreto, un misterio. Pero la palabra dice que fue un misterio mantenido oculto desde antes de la fundación del mundo, y no se dio a conocer sino hasta que fue dado a conocer al apóstol Pablo. Escuchen el próximo versículo, versículo 26. Pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, no los profetas del Antiguo Testamento, sino los profetas de después del día de Pentecostés, porque hay profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros en la iglesia, el cuerpo, se ha manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora vayan a Efesios capítulo 3, Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría,
me fue declarado el misterio. Dios le declaró el misterio a Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, porque tengo este gran conocimiento concerniente al misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, versículo 5, otras generaciones, plural, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, o como recientemente ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se dio a conocer en otras generaciones, pero ahora se ha dado a conocer. Por lo tanto, las otras generaciones no sabían de ello. Los profetas del Antiguo Testamento no lo sabían. La gente viviendo en tiempo de los evangelios no lo sabían. Ahora revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora aquí está, el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros de la misma esposa. No, no dice esposa, del mismo cuerpo. Ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. No era ningún misterio que los gentiles serían bendecidos bajo los ministerios de David o de Abraham o bajo el reino de Israel. Eso no era ningún secreto, no era ningún misterio. Eso está revelado en todas partes del Antiguo Testamento de principio a fin. Pero no hay ni una pizca de la idea más ligera en todo el Antiguo Testamento que los gentiles serían algún día coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas, o como otro lo tradujo, las riquezas que no se pueden rastrear. Algunas cosas sí se pueden trazar o rastrear en la palabra de Dios, y hay ciertas cosas que no se pueden rastrear. Este es el significado de esta palabra, inescrutables. No se puede rastrear, no se le puede seguir la pista. No se pueden rastrear las riquezas de la gracia de Dios en la palabra de Dios, porque las riquezas de la gracia de Dios, de que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo, era un misterio escondido, un secreto desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 9 del capítulo 3 de Efesios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, administración, la palabra para dispensación es la palabra oikonomía, que significa administración, de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterio escondido desde los siglos, pero ahora revelado al apóstol Pablo. Ahora revelado al apóstol Pablo. Si estaba escondido por los siglos, ¿lo sabía alguien antes que fuera revelado? No, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Una vez reveladas, pertenecen a los hijos de Dios para siempre. Vayan a Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, en el versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración, nuevamente la palabra es oikonomía, administración, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nuevamente el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Escuchen eso, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí está, que es Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, alabado sea el Señor. Aleluya. ¡Qué magnífica revelación! Ese misterio estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué misterio? Que sería Cristo en vosotros. Imagínense eso. Cuando Jesucristo estaba aquí sobre la tierra, ¿en cuántos lugares podía estar al mismo tiempo? En un lugar, nada más. Pero cuando una persona renace del Espíritu de Dios, es Cristo en él. Cristo en él. Y en otro lugar renace otro hombre del Espíritu de Dios, y es Cristo en él. Y en otro lugar renace otro, y es Cristo en él. Y otro más en otro lugar, y es Cristo en él. ¿En cuántos lugares puede estar Cristo desde el día de Pentecostés? ¿En cuántos lugares puede estar en este mismo momento? ¡En este mismo momento! En tantos lugares donde haya creyentes renacidos que conozcan la palabra y la hablen. ¿Qué cosa? Ese es el misterio. Cristo en vosotros,
Cristo en ustedes. Imagínense, Cristo en vosotros, Cristo en cada uno de ustedes, Cristo en usted. ¿Eso le hace a usted una persona? Sin duda que sí. Puede enderezarle la espalda y por una vez en su vida puede respirar y andar. Usted sabe que es hijo de Dios con Cristo en usted, Cristo en usted, Cristo en usted. Cuando ustedes caminan por las calles de la comunidad, es Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. Damas y caballeros, ¡qué poder tiene la iglesia! Si solo lo supiera. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese era el misterio. Mientras Jesucristo estaba aquí sobre la tierra, Él era el esposo. El esposo y la esposa están separados. Son dos individuos, ¿verdad? Pero en el cuerpo de Cristo no hay ninguna separación. Es uno. Cristo en usted, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. ¡Qué verdad más magnífica! Eso hace que se efervescente el alma de un hombre y de mujer. Eso da la emoción del poder de Dios a la vida del hombre, porque es así como Dios lo planeó. Por eso Él lo guardó como un misterio hasta el día de Pentecostés cuando renacieron. No lo dijo a nadie sino hasta unos años más tarde cuando lo reveló al apóstol Pablo. El misterio de que los gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo y que sería Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que cuando camino por la calle, es Cristo a mí, la esperanza de gloria. Eso me da fuerzas, eso me da poder. Damas y caballeros, ¡qué poder tenemos! Si solo lo supiéramos, porque le pertenecemos a Él. Él nos pertenece a nosotros, Él está en nosotros, renacidos del Espíritu de Dios. Miren en 1 Corintios, es casi increíble, es tan grande, tan maravilloso, tan fantástico, que cuando se enseña esto a la gente muchas veces se quedan sentados ahí embelesados, impresionados, porque nunca lo han visto una palabra. Y por una vez en la vida, encaja. La palabra encaja como anillo a dedo. Entienden la esposa de los evangelios, la iglesia, la esposa de Cristo, del libro de Apocalipsis, y entienden la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio, y la palabra testimonio es la palabra griega musterion, que significa misterio, cuando fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Cuando el apóstol Pablo hablaba de Jesucristo y su crucifixión, siempre hablaba también de su resurrección. No se limitaba a la cruz y la muerte de Jesucristo. Hablaba siempre de la resurrección y el poder. Pero es a la cruz y la muerte, a ese punto nada más, al cual se puede llegar hoy en día en la gran mayoría de las iglesias. ¿Qué está siempre en el centro del altar? La cruz. No van más allá de eso hoy en día. La cruz y la muerte de Jesucristo. Encima de la iglesia se ve el campanario. Y encima del campanario se ve la cruz. ¿Qué está al centro? Siempre la cruz. No se puede ir más allá con ellos porque no recibirán la grandeza de la revelación. Pero no hay salvación en la crucifixión. Hay salvación en la resurrección y la ascensión y en el dar del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Con demostración del Espíritu. Bueno, ¿cómo se demuestra el Espíritu? Hay solamente 9 manifestaciones. Esa es la única demostración que hay. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Hay solamente 9. Y él dijo, os demostré el Espíritu. Pablo fue mucho más allá de la cruz y la muerte de Cristo. Les demostró el poder del Espíritu. Pero la gran mayoría de ellos, por su falta de madurez espiritual, no pudieron recibir la grandeza de la revelación que Pablo quería compartir con ellos, y que yo estoy compartiendo con ustedes ahora. Pero Pablo dijo, os demostré el Espíritu. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra creencia esté fundada en el poder de Dios. Sin embargo, dice, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. La frase alcanzado madurez, aquí en el versículo 6, traduce la palabra que se usa cuando una persona ha sido admitida al grado más alto de los secretos de la religión griega.
cuando habían alcanzado el nivel más alto, del grado más alto, en la religión griega. Esa es la palabra que se usa aquí. Significa los completamente iniciados. Así que él dijo, entre los pocos de ustedes que han madurado y han sido admitidos a las cosas más profundas del andar con Cristo, puedo hablar sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos la sabiduría de Dios concerniente al misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora escuchen el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Quién es el gran príncipe de este siglo? La Biblia dice que es Satanás. Los príncipes de este siglo incluye a Satanás y todas sus huestes. Esta sabiduría oculta, este misterio escondido, ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció. ¿Por qué? Porque el misterio estaba escondido en Dios desde antes de la fundación del mundo, y no se dio a conocer sino hasta que fue dado a conocer al apóstol Pablo. Ninguno de los príncipes de este siglo lo conoció, porque si la hubieran conocido, si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios concerniente al misterio, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, solo podía estar en un lugar a la vez. Pero después que ascendió al cielo y dio el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde es Cristo, en usted la esperanza de gloria, en todo lugar donde haya un creyente, Cristo es presente, y Satanás preferiría mucho más tener al Señor Jesucristo presente en persona sobre la tierra que tener a creyentes que conocen la palabra y que se mueven. Porque si hay 1000 personas que creen en la palabra de Dios, pueden cortarle la cabeza a Satanás 1000 veces. ¡Caramba! Ninguno de los príncipes de este siglo lo conocía, porque si hubieran conocido este misterio, si hubieran sabido lo que iba a venir, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir. ¿Me hablan de un misterio? ¿Un secreto? Esto es fantástico. Así es. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Hebreos, Santiago, Primera Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Qué magnífica sección! ¿Saben lo que indagaban esos profetas del Antiguo Testamento? Vieron un período entre los Evangelios y el Apocalipsis, vieron los sufrimientos de Cristo y su gloria. Cuando quiera que la Biblia mencione la palabra sufrimientos en relación con Cristo, siempre menciona con ellos la palabra gloria. Pero muchas veces habla de la gloria de Cristo sin mencionar los sufrimientos. Estos profetas indagaron diligentemente. ¿Qué indagaron? No fue Hola o Selecciones o el periódico. Indagaron en la palabra de Dios, indagaron la palabra que buscaban. El período de gracia que veían. Bueno, ¿dónde buscaron? En el Antiguo Testamento. Lo buscaron y no lo pudieron hallar. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Diligentemente indagaron, como dice, de la gracia destinada a vosotros, porque anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Por un lado están los sufrimientos de Cristo, donde le crucificaron, le clavaron en una cruz, le escarnecieron, pero esos son los sufrimientos de Cristo. Y por otro lado está su gloria. Entonces vendrán toda su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con el poder de Dios. Y estos profetas indagaron buscando el período intermedio. ¿Cuánto tiempo dura este período intermedio? Ellos vieron un período de gracia. Ellos vieron este maravilloso período de gracia. No podían descubrir cuánto tiempo habría entre los sufrimientos y la gloria, porque este período estaba escondido en Dios hasta que fue revelado. Y esta es la eclesía, en que los judíos y los gentiles son llamados y forman el cuerpo de Cristo, que es el gran misterio, que es la iglesia de gracia, que es la iglesia de las epístolas, a la cual ustedes y yo pertenecemos. Este es el secreto más grande en todo el mundo, la iglesia del cuerpo de Cristo, a la cual ustedes y yo pertenecemos. Si Satanás hubiera conocido esto, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Pero no lo sabía. Así que le crucificó. Y Dios envió el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y cuando envió este poder,
Los hombres y las mujeres renacieron por primera vez y tenían a Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Y Él era la cabeza de ese maravilloso cuerpo, llamado entre los judíos y los gentiles, formando un nuevo cuerpo, una nueva creación, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y este fue el gran secreto que estaba escondido. Y hoy en día, ustedes y yo pertenecemos a este cuerpo, que es la revelación más grande en el mundo hoy, dándonos el poder de Dios, pues es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.